¿Listo? Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. ¿Sí? Hoy vamos a anotar unos cuantos pasajes bíblicos para que lo tomes en cuenta, ¿sí? El domingo anterior habíamos hablado sobre los tipos de enfermedades y cuál era la misión de la iglesia, ¿sí? ¿Lo recuerdan los que han estado? ¿Sí? Amén. Bien. Bueno, hoy quiero hablarte, justamente vamos a continuar con el tema, ¿sí? Los métodos que Jesús empleó para sanar. ¿Qué métodos empleó Jesús para sanar? ¿Hay métodos, será? Bueno, conforme a la palabra de Dios vamos a ver. Sabemos que en tiempos de enfermedad lo que más anhelamos nosotros, ¿qué cosa es? Estar sanos, ¿sí? Cada vez que nos enfermamos, aunque sea de algo pequeñito, no vemos la hora de sanarnos. Anhelamos estar sanos, ¿sí? Sabemos que, como hemos dicho el domingo pasado, que la misión de la iglesia, la tarea de nosotros, ¿quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Y la misión nuestra, la misión de la iglesia, es predicar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Es un mensaje de liberación, pero también es un mensaje de sanidad, porque Jesucristo no solamente ha venido a darnos la salvación como regalo para la vida eterna, sino que también ha venido a darnos libertad para que estemos sanos en esta tierra. Eso no significa que no vamos a tener enfermedades, pero su palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Y Él ha venido también para que tengamos liberación y tengamos sanidad en nosotros. Habíamos dicho que lo que más le cuesta a la persona es sanar de las enfermedades del alma más que de lo físico. Porque a Dios le es más fácil sanar a una persona una enfermedad física que una enfermedad del alma. ¿Por qué? No porque Dios no lo pueda hacer, sino por el hecho de que en las enfermedades del alma depende mucho de la voluntad de la persona, ¿sí? La persona tiene que rendir su vida al Señor para que Él pueda entrar en esa alma, en ese corazón y romper ese yugo de esclavitud que lo tiene a la persona prisionera en sus enfermedades emocionales, ¿sí? Pero el Señor lo puede hacer, pero necesita la rendición. Como iglesia nosotros, hermanos, debemos asegurarnos de que nuestra fe es real, de que nuestra fe no depende de las circunstancias, que nuestra fe no depende del clima, no depende del tiempo, no depende de los recursos, no depende, solamente depende de Dios. Que nuestra fe sea real, que sea verdadera. Si decimos que creemos en Jesús verdaderamente, entonces que seamos verdaderamente esos creyentes que vayan avanzando en esta vida y que vayamos demostrando también nuestra fidelidad y compromiso con el Señor. Como iglesia también debemos asegurarnos no solo de que tengamos una fe real, sino que también nuestro amor sea real. Nuestro amor a Dios en primer lugar, ¿sí? ¿Cómo nosotros manifestamos nuestro amor a Dios? Que nuestro amor es real, porque es fácil decir te amo Dios, pero tenemos que probar que amamos a Dios. ¿Y cuál es la manera en la que nosotros le probamos a Dios que lo amamos? Cuando somos obedientes. Porque la palabra de Dios lo dice, porque Jesús lo dijo, ¿sí? El que me ama, dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces, la fe tiene que ir acompañada de ese amor genuino a Dios. El amor genuino a Dios te hace que lo pongas a Él en primer lugar en tu vida. Y por lo tanto vas a tener una total y absoluta dependencia de Dios. No de vos mismo ni de las circunstancias que te rodean, ¿sí? Es por eso que en estos tiempos, iglesia, donde venimos hablando de que también hay tantas enfermedades nuevas y hay tantas enfermedades que han resurgido, ¿sí? Tantas cosas que está sufriendo la humanidad en este tiempo, es un tiempo en donde justamente más debe ser motivada nuestra fe, ¿sí? Y esa fe también nos debe motivar como iglesia al servicio de aquellos que están heridos,
que están no solamente heridos emocionalmente, sino enfermos. O sea, nuestra tarea, nuestra responsabilidad como iglesia también es acompañar a esas personas que sufren, ¿sí? Porque ¿cómo predicamos solo el mensaje de salvación sin acompañar? Y hay muchas maneras de acompañar. Hay personas que a veces quizás les cuesta acompañar a una persona que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad grave o una enfermedad demasiado visible, porque quizás no soporta el dolor del otro, el sufrimiento del otro, y por eso no se anima muchas veces a visitar a esas personas. ¿Y cómo hacemos para acompañar cuando nuestro carácter interior todavía no puede estar al lado de esas personas que sufren? Porque si no, nos ponemos tan mal. ¿Cómo hacemos para sacar fortaleza para estar con ellos? Bueno, el Señor también nos provee de medios para que nosotros podamos acompañar de otra manera. Quizás vos no tenés el don o no estás todavía preparado emocionalmente para acompañar a un enfermo terminal, a un enfermo grave, a un enfermo con una dolencia muy visible, pero podés acompañar con tu oración en primer lugar. Podés acompañar con hacerle los trámites. Podés acompañar con gestionar algo que esa persona necesita, ¿sí? El acompañamiento a un enfermo puede ser de muchas maneras, no solamente estando presente, porque no todas las personas a veces pueden estar presentes, ¿sí? Pero obviamente que la presencia es importante, porque el enfermo también necesita de personas que estén presentes en esa situación, ¿sí? El Señor quiere que nosotros tengamos un corazón abierto a esas personas que sufren, que no miremos hacia otro lado, que no hagamos la vista gorda, que no desviemos nuestra atención, nuestra mirada, porque nosotros como iglesia es el ejemplo que debemos dar, ¿sí? Y si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, ¿sí? Esa es la medida, cómo saber si yo verdaderamente amo a Dios, cómo saber si yo verdaderamente amo a mi hermano. Yo creo que una de las oraciones que nosotros tenemos que hacer cada día es: Señor, enséñame a amar. Señor, enséñame a amar. Porque ninguno de nosotros sabe amar. El amar también se aprende, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces amamos a los que nos aman, pero si alguien nos hiere, ya no es mucho nuestro amor, ¿sí? O decimos, ¿cómo voy a amar a una persona que no conozco? ¿Cómo amo a una persona con la que no me relaciono? Pero el Señor nos manda a amar, ¿sí? Esa es nuestra misión también como iglesia. Y es la medida que nosotros también debemos usar en nuestro ser interior para ver si verdaderamente estoy amando a mi hermano. ¿Cómo me mido en mi mente? ¿Qué pienso de mi hermano? ¿Qué pienso de mi hermano? ¿Cuál es mi pensamiento hacia el otro? ¿Sí? ¿Qué hay dentro de mi interior en cuanto a mis emociones hacia mi prójimo? ¿Qué es lo que siento por mi prójimo? Eso mide mucho tu amor, ¿sí? Ahí te vas a dar cuenta si amás de verdad o no amás. Y si te das cuenta que no estás amando de la manera correcta, entonces debes orar más para que el Señor te enseñe a amar. El Señor nos enseña también a través de nuestras propias pruebas, a través de nuestras propias luchas, a través de los procesos que también cada uno de nosotros tenemos que atravesar en esta vida para aprender de esa manera también a amar. Porque es como si no me duele nunca nada, no puedo entender al otro que sí le duele. Pero cuando yo sufro ese dolor del otro, puedo comprender al otro. ¿Me entienden? Y entonces ahí también aprendemos a amar, porque nuestro egoísmo va disminuyendo. No es solamente mi vida, no es solamente lo que yo tengo, lo que a mí me duele, sino lo que le pasa al otro también. El ministerio de sanidad dentro de la iglesia es fundamental, hermanos. Un ministerio de sanidad es fundamental. ¿Y cuál es el ministerio de sanidad? Aquí, en nuestra congregación. ¿Hay un ministerio de sanidad? El Señor nos ha enviado justamente a que tengamos ese ministerio. Y el ministerio de sanidad
consiste en que estemos preparados y capacitados para orar por los enfermos, como les vengo hablando desde el domingo pasado, ¿sí? Pero para poder ser parte del ministerio de sanidad es fundamental el amor más que el don de sanidades, ¿sí? Porque a veces pensamos, no, las personas que tienen el don de sanidades son las que tienen que orar por los enfermos. No, entonces llamamos al que creemos que tiene el don de sanidades para que ore por un enfermo. Pero la tarea es de todos, ¿sí? Amén. Es de todos, todos tenemos que orar. Todos tenemos que orar por el otro, por el prójimo, por el enfermo, ¿sí? Pero obviamente el que tiene el don, está potenciado el poder del Espíritu Santo en esa persona para hacer milagros, ¿sí? Dios responde a la oración de una iglesia unida. Cuando oramos por los enfermos en unidad todos, aunque no tengamos todos el don de sanidad, Dios responde esa oración de unidad por el enfermo. Y esas respuestas descienden y se producen esas sanidades, se producen esos milagros que muchas veces los hemos visto aquí, ¿sí? Pero las personas que tienen el don de sanidades, obviamente que es como si fuera algo más fácil, porque esas personas van y tocan a un enfermo y se sanan, ¿sí? Aunque vayan solas a orar por ese enfermo, porque es la característica que Dios les da a través de ese don. Pero lo fundamental es el amor. O sea, el ministerio de sanidad, lo primero que debe tener es amor. Si nosotros no tenemos amor, no nos va a importar el dolor del otro, ¿sí? Entonces, menos vamos a orar por el otro, menos vamos a preocuparnos por el otro, menos vamos a recordar que hay una persona enferma por la cual todos los días tenemos que orar hasta que se sane. No vamos a tomar la carga, no llevamos esa carga que tenemos que llevar, ¿sí? Porque todavía el amor no está perfeccionado en nosotros o no los hemos entendido al amor de la manera que el Señor quiere que lo entendamos. Lo primero es el amor, es la compasión, ese amor y esa compasión de Jesús. Amén. Y luego es necesario el don de sanidades, ¿sí? El don de sanidades. El que lo tiene, primero tiene que amar y luego hacer uso del don. El que no tiene el don, tiene que amar, pero tiene que orar igual por el enfermo. Amén. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Como les dije hace un rato, es muy fácil decir yo amo a Dios, pero hay que comprobarlo a eso, hay que probarlo, hay que demostrarlo. Y se demuestra a través del fruto que nosotros producimos. El fruto es el fruto del amor, por ejemplo. ¿Sí? La compasión. Si nosotros buscamos ser esa iglesia que Cristo demanda que seamos, debemos amar primero como Él amó. Pensamos, bueno, amar como Jesús no es fácil, obviamente que no es fácil, pero debemos aprender a amar como Él amó. Como Él amó y lo demostró cuando estuvo acá en la tierra, ¿sí? Nosotros debemos poner todos nuestros intereses personales y nuestros pensamientos en la persona de Cristo. Cuando nuestros intereses personales quedan en segundo plano, quedan en segundo lugar y ponemos nuestra mente en Cristo, entonces es mucho más fácil amar a los demás, porque no vamos a estar preocupados tanto de nosotros mismos como del otro. ¿Me entienden? Y así se va dando, porque vamos enfocándonos más en lo que Cristo me pide que haga como iglesia. ¿Y qué es lo que Él me pide que haga? Que vayamos y prediquemos el mensaje de libertad, que prediquemos el mensaje de salvación, que pongamos nuestras manos en los enfermos y oremos por ellos, que demostremos amor y compasión a las personas que sufren, ¿sí? Y guiarnos también. Dios quiere que nosotros aprendamos a guiarnos de los métodos que Él mismo empleó cuando estuvo acá en la tierra para sanar. ¿Cuáles son esos métodos? Vamos a buscar Marcos
capítulo 11, Marcos 11, versículo 22 en adelante, dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Cuál es el primer método que nosotros tenemos que usar? Es, en primer lugar, creyendo en la autoridad suprema de Dios. Por eso es que Jesús dice, tened fe en Dios, porque Dios es la autoridad suprema. Él es el dueño de todo y toda decisión pasa por Él. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él. Ni siquiera tengo que poner la fe en mi don, ¿sí? Sino en Él, en Dios, porque Él es la autoridad suprema, ¿sí? Y debe haber un corazón adecuado. ¿Por qué un corazón adecuado? Porque acá Jesús dice, si cuando están orando, ustedes se dan cuenta que tienen algo dentro de ustedes contra alguien, tienen que perdonar, ¿sí? Tienen que perdonar. Porque si no hay perdón en el corazón, entonces nuestro corazón no es un corazón correcto. Y si no es un corazón correcto, yo no puedo orar por un enfermo. ¿Me entienden? Porque no se va a producir lo que el Señor quiere que se produzca. En primer lugar, creer y luego mirarnos hacia adentro y ver si verdaderamente tenemos un corazón adecuado ante Dios para poder orar por esos enfermos. En segundo lugar, veamos en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 3. Mateo 8:3. Bueno, te lo voy a leer desde el 2. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano y tocó al leproso. Vamos a ver lo que dice Mateo 9:29. Y márcalo ahí en tu Biblia. Mateo 9:29, ahí nomás. Dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. ¿Cuál es el otro método que usa Jesús para sanar? Tocando a las personas, ¿sí? Tocando a las personas. No importa la condición de la persona. Hay personas que a veces quieren orar por otro, pero si le ven que tiene algo visible, como que no se animan a tocarle. Cuando era en época de pandemia que me tocó andar por tantos lugares y veía tantas personas con COVID, a mí me molestaba siempre el barbijo, me lo ponía solamente porque era protocolo, pero tenía que tocar a los niños, tenía que tocar a las personas con COVID, tenía que tocar a esas personas y orar por esas personas. Si yo me ponía de allá lejos a orar por las personas, no, porque me puedo contagiar. Te puedo asegurar que me iba a contagiar, pero no me contagié. No me contagié nunca. Porque nuestra fe también tiene que estar activada en ese sentido. Ahora, si tu fe no es suficiente para que vos toques al enfermo porque tenés cierto temor de que te vas a contagiar, es preferible que no lo hagas, porque sí te vas a contagiar. ¿Sí? Entonces, nuestra fe también tiene que activarse en ese sentido. Acá dice, Jesús tocó al leproso, tocó los ojos de esa persona que estaba ciega
Las personas en ese tiempo que tenían ceguera, tenían muchas veces llagas en los ojos. Era horrible ver cómo estaba la vista. Hasta el apóstol Pablo, cuando padeció de esa enfermedad, es como que daba un poco de asco para algunas personas ver al apóstol Pablo con ese daño en la vista. Entonces, ¿qué es lo que nos produce a nosotros cuando vemos a una persona con una enfermedad visible y que a veces vemos enfermedades de piel, vemos enfermedades de cánceres, por ejemplo, de huesos, que empieza a haber llagas en el cuerpo? Pero la compasión y el amor de Cristo en nosotros hace que nosotros igual toquemos a esas personas y oremos por esas personas. Eso es lo que el Señor quiere que seamos como iglesia, que no tengamos miedo al contagio, ¿sí? Está bien, podemos tomar medidas y decir, bueno, después me lavo las manos por si tocamos algún virus, alguna bacteria, ¿sí? Pero no podemos orar, digamos, poniéndola a la persona allá lejos para orar, ¿sí? Entonces, esa condición que tuvo Jesús, Él tocaba a los enfermos. Y está hablando de lepra. Está hablando de algo grave y terrible de ver, ¿sí? Y algo muy contagioso y muy severo. Pero Jesús, podemos decir, bueno, Jesús era Jesús. No, Jesús era hombre. Jesús era hombre como nosotros. Pero Él lo hizo porque Él manifestaba ese amor perfecto y completo. Luego vayamos al tercer punto, Mateo 14, 35 y 36. Busca Mateo 14, 35 y 36 y busca Marcos capítulo 5, verso 28 y 29. Mateo 14, 35 y 36. ¿Alguien lo puede leer? Camila. Amén. ¿Y el otro pasaje? Marcos 5, 28 y 29. Amén. ¿Qué es lo otro que Jesús hacía? ¿Qué otro método tenía para sanar? Permitir que las personas lo toquen. Él tocaba, pero también permitía que lo tocaran, ¿sí? Que toquen a Jesús. ¿Cómo hacemos nosotros esto? ¿Cómo hacemos este método? ¿Cómo lo cumplimos este método? No se trata de que vamos a idolatrar a la persona que viene a orar por nosotros y le vamos a tocar la ropa, ¿sí? No se trata de eso, ¿sí? Bueno, acá había fe de parte de esas personas que tocaban la vestidura de Jesús, que lo tocaban a él, ahí el borde, dice, de su manto y eran sanados, pero Jesús no les prohibía, ¿sí? Entonces eso también nos habla de qué cosa, nos habla de cercanía. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el método que nosotros tenemos que usar como Jesús? Permitir que las personas se nos acerquen. Permitir que las personas nos toquen cuando oramos por ellos. Porque también eso, también habla de nosotros si hay amor. Si nosotros viene una persona que le oremos en una condición, muchas veces hay personas, no dentro de la iglesia, sino afuera, hay personas que vienen muy sucias, ¿sí? Hay personas que vienen muy olorosas, ¿sí? En una condición realmente muchas veces deplorable de niños y de adultos también, y de ancianos también, ¿sí? Con muchos olores. Pero nosotros, no, sí voy a orar, pero quédate allá lejito nomás. No, Jesús permitía
que esas personas se le acercaran, ¿sí? Que se le acercaran. Entonces nosotros también tenemos que permitir eso, que el método sea el mismo de Jesús, porque estamos demostrando de esa manera también amor, estamos demostrando compasión, estamos demostrando cercanía. Puede que haya, como decía hace un rato, una persona con una enfermedad terrible de la piel, con heridas, que decimos, no, pero me da no sé qué tocar a esa persona, o que esa persona me toque por miedo al contagio. No tenemos que tener miedo, tenemos que demostrar nuestro amor, ¿sí? A veces las personas que quieren, nos piden oración, me ha pasado de que me piden oración y, por ejemplo, están con mucha tos o mucha gripe y me dicen, no, pero no me voy a acercar porque la puedo contagiar. Y yo me río, a veces digo, sí, lejos. Y yo me río, pero yo le digo, no se hagan problema, no tengo yo miedo de contagiarme, ¿sí? Entonces, cuando nosotros desarrollamos ese tipo de fe, también hay mayor posibilidad de que el Señor también use nuestras vidas, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos al enfermo y permitimos que ese enfermo también se acerque a nosotros, ¿sí? Si nosotros como iglesia, hermanos, anhelamos, si vos como iglesia que sos, anhelas un ministerio de sanidad, no debes preocuparte si ese enfermo te toca, si ese enfermo te puede contagiar, si ese enfermo está sucio, si ese enfermo tiene así, tiene asá. No, porque muchas veces esas personas lo único que quieren en ese momento es que le des un abrazo. Lo único que anhelan esa persona muchas veces es que les puedas abrazar y les puedas demostrar tu amor. Porque son personas muchas veces marginadas, que capaz que nadie se anima a darles un abrazo, ¿sí? ¿Vieron ustedes que a veces en las redes sociales, en Europa se ve mucho, salen jóvenes, también adultos, pero más bien lo hacen los jóvenes, con un cartelito que dice, dame un abrazo, o hay cartelitos que dicen, te doy un abrazo, y hay personas que como se hacen así, pasan de largo. Y hay otras personas que vienen y sí abrazan. Obviamente que a veces eso es riesgoso, digamos, cuando andamos en algún lugar, una ciudad grande como Buenos Aires, por ejemplo, u otros lugares grandes de capital, si viene alguien capaz que desconfiemos, no vaya que nos robe, ¿sí? No se trata de eso, se trata de que cuando veamos una persona que realmente está sufriendo, nosotros nos acerquemos y podamos extenderle nuestra mano, nuestro abrazo, ¿sí? Porque eso también es ser iglesia, ¿sí? Si queremos un ministerio de sanidad, debemos ocuparnos de esas cosas, debemos permitir que ese enfermo reciba el mayor amor posible, la mayor compasión de Cristo a través nuestro, porque nosotros hemos sido llamados, ¿qué dije el domingo pasado? A ser las manos extendidas de Cristo al doliente aquí en la tierra. Él hoy no camina entre nosotros. Jesucristo no camina entre nosotros como hombre para ir dando abrazos, pero Él sí camina dando abrazos a través de nosotros como iglesia, a través tuyo. Amén. Luego, el cuarto método, la cuarta forma, vamos a ver Marcos 5, versículos 22 y 23. Marcos 5. Y no se asusten que hoy no es tan largo como el domingo pasado, que ya los estoy leyendo. Marcos 5, 22 y 23. Y también marquen Marcos 6, versículo 5. Dice Marcos 5, 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué le dice a Jesús que haga? Que ponga sus manos sobre esa persona enferma para que se sane. ¿Y qué nos dice Marcos 6, 5?
Una vez más, vemos que el otro método que Jesús usa y que nosotros debemos usar es poner nuestras manos sobre los enfermos, ¿sí? Cuando oramos tenemos que poner nuestras manos sobre los enfermos. A veces nosotros les decimos tengan precaución y no anden imponiendo con ligereza las manos. Pero ¿por qué acá les estoy diciendo que tenemos que imponer las manos? La pastora se está contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. Cuando nosotros oramos por un enfermo, tenemos que imponer nuestras manos, ¿sí? Como señal de autoridad de parte de Dios. Pero debes asegurarte de que estás en condiciones, de que tu condición espiritual, de que tu rendición delante del Señor es real, de que tu condición espiritual está correcta, porque si nosotros imponemos las manos por alguien enfermo, alguien endemoniado, etcétera, etcétera, alguien atormentado y no estamos en condiciones adecuadas, es peligroso, ¿sí? Podemos recibir como podemos entregar, transmitir algo malo de parte nuestra, ¿sí? Entonces nosotros debemos imponer las manos cuando oramos por los enfermos, pero asegurándonos en primer lugar que nuestro corazón sea el corazón adecuado delante de Dios, que ya hayamos permitido que el Señor nos limpie de nuestros pecados y ahí sí vamos a poder imponer las manos a los enfermos. Y no debemos desanimarnos cuando no ocurren siempre los milagros. Cuando oramos por un enfermo y no se sana inmediatamente. Ya hemos dicho el domingo anterior que hay enfermedades permitidas por Dios porque está tratando con esas personas. Él sabe el trato que les tiene que dar y por qué permite que esas personas atraviesen por esa situación. Entonces por ahí nos decepcionamos de que oramos y no pasa nada. No tenemos que decepcionarnos. Tenemos que seguir orando, simplemente. Tenemos que seguir creyendo y orando hasta que el Señor diga cuál será su voluntad. Amén. ¿Por qué tampoco no tenemos que dejar de orar y decepcionarnos en caso de que no veamos milagros en el momento de la oración? Porque acá la palabra de Dios dice que inclusive Jesús dice que hizo milagros, pero no pudo hacer muchos. ¿Que no tiene Jesús el poder suficiente? Sí, pero ¿por qué no pudo hacer muchos? Porque para que sucedan también ciertos milagros, también es necesaria la fe de la persona. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Dice que el pueblo era muy incrédulo. Entonces, cuando hay incredulidad, se frena la posibilidad de la sanidad. ¿Sí? Entonces también depende de eso. Por eso es que no debemos decepcionarnos, sentirnos mal cuando una persona no se sana a través de nuestra oración, sino que tenemos que seguir orando y esperando el tiempo de Dios, porque puede ser un trato con la persona o bien puede ser que la persona no cree, la persona es incrédula. En muchos casos, la persona en cierta forma también tiene que tener credibilidad de la persona que le ora, ¿sí? No tiene que dudar de la persona que le ora, porque si duda de la persona que le ora, entonces tampoco va a recibir la sanidad. No porque la persona sea la que tiene el poder para sanar, porque no es la persona, sino Dios a través de la persona. Pero es necesario que la persona que pide oración o que la persona que se pone para que uno de nosotros le oremos también tenga cierta credibilidad en nosotros. Porque si la persona en su corazón dice, ay, pero ¿qué me voy a sanar con que me ore la Priscila? ¿Qué me voy a sanar que me ore la Morena? ¿Qué me voy a sanar que me ore la Samira? ¿Qué me voy a sanar que me ore Alexi? ¿Qué me voy a sanar que ore tal? Es como que ya el interior de la persona enferma puede estar predisponiéndose a qué? Está prejuzgando, ¿sí? Prejuzgando. Entonces también se requiere de una cierta credibilidad en la persona, más bien en la autoridad de la persona que va a orar. Porque obviamente que alguien puede dudar de la autoridad de alguien cuando ve que esa persona no anda como corresponde en el camino de Dios. Pero si una persona anda como corresponde en el camino de Dios, no hay motivo para tener incredulidad. Pero acá dice que había muchos incrédulos. También nos puede pasar, porque no hay, dice, profeta sin honra, sino en su propia tierra. Nos puede pasar que en nuestra propia casa
no confíen en nosotros. Damos una palabra y no la creen, porque también nos conocen los defectos. Entonces, el conocer nuestros defectos como humanos también muchas veces imposibilita que esa persona cercana pueda creer en la autoridad que Dios ha dado. ¿Sí? Hay muchas razones por las cuales puede pasar, pero no hay que desalentarnos, hay que seguir orando por esos enfermos. Amén. No cierres tu oración, no digas, ay no, debe ser que yo no tengo el don de sanidad, entonces no oro más por los enfermos. No, igual tienes que orar, porque también la tarea es tuya, la tarea es de toda la iglesia, ¿sí? Y vamos a ver en Lucas capítulo 4, verso 38 y 39. El último método, la última manera, cómo lo hacía Jesús, cómo tenemos que hacerlo nosotros también cuando oramos por los enfermos. ¿Cuál sería? Vamos a leer, a ver. Lucas 4, 38 y 39. Amén. ¿Qué hizo Jesús cuando oró por la suegra de Pedro? Dice que reprendió la fiebre. Ese es otro método. Nosotros tenemos que reprender la enfermedad que puede tener ese enfermo. Pero ¿todas las veces vamos a reprender la enfermedad? No. Jesús reprendió la fiebre de la suegra de Pedro, no solamente para demostrar la autoridad total que él tenía sobre las enfermedades, sino porque su discernimiento le indicó que esa enfermedad no era algo del organismo, no era una fiebre producida por un virus ni por una bacteria, sino que era una fiebre provocada por un espíritu, ¿sí? Una influencia espiritual de enfermedad, un espíritu de enfermedad, justamente de fiebre. Es por eso que reprende la fiebre, ¿sí? Que estaba justamente provocando opresión en la suegra de Pedro, atacando a la suegra de Pedro. Por eso que en el relato nosotros lo vemos de los evangelios, pero lo vemos principalmente de Lucas. ¿Y qué era Lucas? Era un médico. Sin embargo, él mismo cuando redacta el evangelio, él dice, y reprendió, dice. Él no usó otro término, en el término original, digamos, en la escritura original, el término es epetimisen, ¿sí? Esa palabrita significa reprendió. Y cuando se utiliza esa palabrita en el griego, se la utiliza para reprender algo espiritual, ¿sí? Es por eso que sabemos que no era algo orgánico, sino que era algo espiritual. Y dice que inmediatamente la fiebre la dejó. O sea, salió ese espíritu de fiebre de la suegra de Pedro y fue sana. Y ella se levantó y le sirvió, ¿sí? A nosotros también nos va a tocar reprender con la autoridad de Cristo enfermedades que el Espíritu Santo nos va a indicar que son provocadas por espíritus malos. Pero para ello debemos tener el don de discernimiento. Y para tener el don de discernimiento debemos caminar adecuadamente, ¿sí? Vuelvo al principio, en obediencia. Vuelvo al principio, en amor. Vuelvo al principio. Es importante que nosotros tengamos un corazón correcto delante de Dios, para que el discernimiento pueda estar agudizado y podamos discernir cuando una persona está enferma y darnos cuenta por el espíritu si esa enfermedad es un espíritu que le está oprimiendo y simplemente necesita que le reprendamos para que esa persona sea liberada y pueda ser sana en el nombre de Jesús. Cuando nosotros estamos seguros de eso, por el discernimiento espiritual, vamos a reprender esa enfermedad y la persona se va a sanar automáticamente porque se produce una liberación, ¿sí? Se produce inmediatamente una liberación. Puede pasar
como pasaba con el espíritu mudo, que había un espíritu de mudez que hacía que la persona quede muda. Puede pasar un espíritu de sordera, ¿sí? Por algún motivo. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que aprender a discernir. Pero también es necesario no solo estar en total obediencia y dependencia de Dios, sino que también es importante el ayuno para aquellos que estamos en el ministerio de sanidad. Necesitamos ayunar. Y el ayuno no solamente tiene que ser de comida, porque muchas veces solamente el ayuno lo hacemos de comida. El Señor necesita también otro tipo de ayuno, ¿sí? Ayuno de las redes, ayuno del teléfono, ayuno de las responsabilidades de la casa, ayuno del exceso de cosas que a veces nos cargamos, ¿sí? Solamente para entrar en la presencia del Señor y buscar la presencia de Dios, para que Él pueda también fortalecernos espiritualmente, para estar preparados para ir y orar por los enfermos. Porque tenemos que estar preparados, iglesia. No se trata de ir y orar nada más. Tenemos que estar preparados. Porque también si hay un espíritu que tiene esa persona que le está oprimiendo y le está enfermando y nosotros no estamos preparados, ¿qué nos puede pasar? Puede entrar algo en nosotros, ¿sí? Puede entrar una influencia en nosotros. Por esta razón es que muchos cristianos se niegan a orar por los otros. Dicen, ay, no, prefiero no orar, cosa que no me pase nada. Pero eso manifiesta ¿qué cosa? Todo lo contrario a lo que la palabra nos pide. Manifiesta egoísmo. Entonces también tenemos que aprender a hacer ciertos sacrificios en el buen sentido para estar aptos para orar por los enfermos y no negarnos a este ministerio, sino tomar en cuenta este ministerio de sanidad, sobre todo en estos tiempos, iglesia, donde vamos a ver más enfermedades, donde vamos a ver más virus, más bichitos, donde vamos a ver más personas con necesidades, como les dije el domingo anterior, con personas que no tienen para pagar tratamiento, con personas que necesitan extremadamente la misericordia de Dios. ¿Y cómo la van a recibir esa misericordia? A través tuyo, a través de nosotros, a través de la iglesia, ¿sí? Debemos enfocar nuestra mirada en Cristo, renunciando a nosotros mismos para la labor que el Señor nos está encomendando hacer. No por nada el Señor está trayendo esta palabra en estos tiempos, donde necesitamos orar por las personas enfermas. Amén, y ponerlo en práctica en todo momento, no solamente acá en la iglesia, cuando nos reunimos, sino también cuando salimos a visitar, cuando salimos a entregar un folleto, cuando salimos a hablar el mensaje en la plaza o donde sea que vayamos, cuando estamos acá en la escuela bíblica con los niños, las maestras. Si un niño viene y dice, ay señorita, me duele la panza, y la maestra, ay bueno, ya te va a pasar. No, tenemos que tomar la mano de ese niño y tenemos que orar por sanidad, porque no sabemos lo que puede tener ese niño. A veces no tomamos en cuenta las palabras de un niño que se acerca y que nos dice, me duele tal cosa. Bueno, ya está, ya te va a pasar. No, tenemos nosotros, nuestra responsabilidad es orar por esos pequeños, orar por los jóvenes, orar por los adolescentes, orar por las personas, no solamente por las que te piden oración, sino también cuando vas a hablar el mensaje, decirle, necesita que ore por algo de su vida, está enfermo de algo, necesita que el Señor responda a su pedido de oración por alguna dolencia que tenga. Y orar por esas personas con la autoridad del Señor. Amén. Y orar por nosotros mismos como cuerpo de Cristo, el uno por el otro. Orar por las necesidades que cada uno de nosotros. La hermana me contó que le duele la pierna. Bueno, me tengo que acordar en mi casa y orar por esa hermana que le duele la pierna. ¿Sí? Sea grave o no sea grave, pero tenemos que acostumbrarnos a orar todos los días por las personas que sufren, porque no todas las personas saben, digamos, a veces sobrellevar un dolor. No todas las personas tienen la misma resistencia y tolerancia al dolor. Hay personas que quizás para nosotros es algo pequeño, mínimo, pero para esa persona es grande el dolor. Y para los que pensamos que es algo mínimo,
Decimos, ay, pero qué exagerada esa persona. Pero es el dolor de esa persona. ¿Se dan cuenta? No estamos en el cuerpo de esa persona para medir el nivel de dolor que siente. Simplemente tenemos que creer. Si nos dice, me duele tal cosa, bueno, vamos a orar. Vamos a impulsarle a que tenga la fe para creer que ese dolor se va. Como les dije el domingo, puede ser simplemente un dolor psicosomático y que la persona lo único que está queriendo es atención. Entonces le das un abrazo, le decís que sí, que entendés su dolor, orás por su dolor y la persona se le va a ir el dolor. ¿Me entiendes? Porque recibió la atención, simplemente. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.